Trajeron el champán como si acabáramos de curar el cáncer, cañones de confeti, magdalenas con el logo, el director financiero llorando por razones que nadie podía explicar, aunque supongo que sus opciones sobre acciones finalmente alcanzaron la velocidad de escape. Me quedé allí con una copa de plástico en la mano, una sonrisa grapada en la cara, mientras la empresa que construimos en garajes aeropuertos y fines de semana impulsados por la cafeína era oficialmente engullida por una adquisición de $327 millones. Todos aplaudieron. Yo intenté no gritar. Aquí está el verdadero genio, rugió Carson Bell, el nuevo director general, rodeándome con un brazo, como si fuéramos compañeros de habitación de la universidad y no extraños unidos por una fusión hostil. Pronunció mal el nombre de nuestro producto, 2 veces. Luego me entregó una chaqueta polar bordada con el nuevo logo, un uroboros devorando su propia cola. Simbólico, si no intencional. Estoy encantado de tenerte a bordo para el próximo capítulo, dijo. Su colonia olía a fracaso caro. Asentí. No dije nada. Y marqué mentalmente el momento en que empezaría a imprimir todo lo que importaba. No lo entendían. El equipo fundador no era ornamental. No éramos un folclore encantador para las notas de prensa. Éramos el pulso, el contexto. Los que sabían por qué ese script cron de 14 líneas tenía que ejecutarse exactamente a las 3:02 de la madrugada o la base de datos se colapsaría como un niño pequeño al que se le niega la siesta. Claro, compraron un castillo. Pero las llaves, los esqueletos, el mapa garabateado con sangre y cinta adhesiva, eso éramos nosotros. Ni siquiera había llegado a casa cuando volví a leer el contrato, no por desconfianza, por instinto. Enterrada entre cláusulas de bonificación por permanencia y acantilados de capital, había una sola línea elegante, una por la que mi cofundadora y yo habíamos luchado a las 2:11 de la madrugada, borrachos de Pinot Noir y una paranoia justificada. Si algún fundador es despedido, sin causa justificada dentro de los 24 meses posteriores a la adquisición, toda la propiedad intelectual revierte inmediatamente a la entidad fundadora. No lo leyeron. Por supuesto que no. Estaban demasiado ocupados diseñando salas con puffs y ejercicios para fomentar la confianza. Demasiado confiados en sus métricas, sus paneles de control y sus egos alimentados por Harvard como para considerar que el código podría defenderse. Pero yo lo sabía. No grité. No advertí a nadie. Simplemente empecé a registrarlo todo. Cada invitación a una reunión que no recibí. Cada vez que me llamaban chaval en las reuniones ejecutivas. Cada momento en que reescribían mi trabajo sin preguntar y lo llamaban una optimización, porque no estaba sorprendida. No realmente. Era paciente. Y cuando finalmente cometieron el error, no me inmuté. No amenacé. No levanté la voz. Simplemente observé cómo comenzaba la cuenta atrás. No hacia mi destrucción, hacia la suya. Porque no se puede borrar al arquitecto y quedarse con el edificio. No se compra un reino y se olvida el suelo sobre el que fue construido. Y la justicia no siempre llega con sirenas. A veces sale por la puerta principal sonriendo mientras los cimientos comienzan a agrietarse silenciosamente. Lo llamaron integración. Yo lo llamé muerte por PowerPoint. 2 semanas después de que el champán se secara y las notas de prensa dejaran de fingir que esto era una asociación, llegaron los consultores, 3 de ellos todos vestidos con idénticos pantalones, beige y ambición. Volaron desde Nueva York con nombres como Declan Pierce y Camden, cada uno sonando más a una fragancia que a una persona. No escribían código, no construían cosas, alineaban la visión interfuncional, lo que aparentemente significaba explicarnos nuestra propia infraestructura, una diapositiva con viñetas a la vez. El primer cambio, un taller de realineación de la visión, que en la práctica fueron 2 días encerrados en una sala de conferencias con paredes de cristal, haciendo caídas de confianza y construyendo puentes con Lego como si fuéramos niños de 12 años en un retiro de liderazgo. El segundo cambio, quitar nuestras pizarras blancas. Literalmente las sacaron y las reemplazaron con cápsulas de colaboración,
y puffs. Nos entregaron portátiles de la empresa precargados con un software que rastreaba nuestra velocidad de escritura y marcaba la inactividad como un problema de rendimiento. Me dijeron en una reunión dirigida por un hombre que usaba la palabra sinergizar, sin ironía, que mi estilo de codificación carecía de escalabilidad de pensamiento. Yo había escrito el motor de programación original que nos ahorró $80,000 al mes en gastos de computación. Pero claro, escalabilidad de pensamiento. Luego vinieron los cambios en el organigrama. Margo, mi cofundadora y la mujer que diseñó nuestra lógica de replicación en tiempo real desde cero, fue reasignada a investigación de empatía del usuario, que era una forma educada de decir crea personajes ficticios y sonríe mientras lo haces. Jonas, nuestro director de tecnología, ahora tenía que justificar cada commit de código a través de un sistema de tickets tan hinchado que se tardaba más en registrar un error que en arreglarlo. Y yo me convertí en la mascota, la fundadora que paseaban por las reuniones de presentación para asentir ante las metáforas chapuceras de Bell y fingir risas. Dejad que los números hablen por sí mismos, decía mientras se atribuía el mérito de un aumento de ingresos en el segundo trimestre directamente relacionado con un despliegue que yo ejecuté durante un fin de semana largo mientras tenía fiebre. No lo corregí, ni una sola vez. En su lugar observé, registré, documenté cada decisión que nos marginaba, cada oportunidad perdida, cada vez que descartaban nuestra cautela como resistencia al cambio. Archivé hilos de Slack, exporté notas, hice capturas de pantalla de los paneles de rendimiento antes y después de la integración. Estaban destripando el sistema y llamándolo progreso. Y cada vez que ignoraban mi experiencia, yo sonreía, asentía y añadía otra entrada a la carpeta llamada salvaguarda. Porque yo sabía lo que ellos no, el reloj corría. Teníamos 24 meses. Y no tenía intención de impedir que se quitaran cada viga de soporte de debajo de ellos mismos. Veréis la gente como Bell y su brigada Base no creen en el fracaso a menos que sea externo. Cambios de mercado. Tendencias de consumo. Externalidades. Nunca creen que la podredumbre es interna hasta que están metidos en ella hasta los tobillos y se preguntan por qué se derrumbó el suelo. Así que les dejé cavar. El primer punto de inflexión no fue un acto único. Fue la toma de conciencia. Estaban desmantelando su propia plataforma mientras asumían que seguiría funcionando. Pero yo la había construido con intención. Y estaban a punto de aprender lo que sucede cuando tratas la arquitectura viva como si fuera un mueble desechable. No me inmuté. Simplemente guardé los recibos. Ocurrió un miércoles. Sol afuera. Silencio adentro. El tipo de silencio que se siente fabricado como si el aire hubiera sido sellado al vacío. Margo no tuvo una reunión, ni una llamada, ni advertencias susurradas en un pasillo. Solo un calendario repentinamente en blanco y un icono de Slack que se desvaneció en esa X fría e impasible. Una lápida digital. Volvió a su escritorio 10 minutos después con un sobre en la mano, el rostro pálido pero seco. Margo no llora. No cuando nuestra ronda de financiación inicial se vino abajo. No cuando dormimos bajo nuestros escritorios durante el mes de lanzamiento. Ni siquiera cuando su madre murió 3 días antes de que cerráramos nuestro primer gran contrato. Pero esto rompió algo tras sus ojos. Dijo que era redundante, susurró dejando caer el sobre en mi escritorio como si quemara. Lo miré fijamente. 6 páginas. Jerga legal estándar. Una cláusula de no descrédito en negrita. Un recordatorio de abandonar las instalaciones con calma y sin acceder a los recursos de la empresa. Como si fuera una amenaza. Como si fuera a volver con un hacha y un manifiesto. Redundante. Ella construyó el motor de compresión que impulsaba cada uno de los paneles de control de los clientes. El motor que todavía licencian a la mitad del sudeste asiático. El algoritmo que redujo milisegundos de los tiempos de carga e hizo que nuestro producto se sintiera instantáneo. Lo escribió en su apartamento un fin de semana que la mayoría de la gente estaba en Coachella. Redundante. Volví a mirar la pantalla. A su silla.
todavía ligeramente girada desde que se levantó, todavía girando lentamente como si no hubiera aceptado que no iba a volver. No me temblaron las manos. No grité. Simplemente metí la mano debajo de mi escritorio y saqué el disco duro externo negro mate que no había tocado en más de un año. Fort Knox. Protegido con contraseña. Aislado. Limpio. No robé código ni una línea. No era necesario. Lo que copié fueron cosas que no se pueden controlar con versiones. Documentación, esquemas, marcas de tiempo, hilos de correo, capturas de pantalla de mensajes de Slack, presentaciones internas, registros de servidor. Todo lo que probaba lo que construimos, cuándo y quién hizo realmente el trabajo. No era para una acción legal. Era para la historia. Una prueba no para los tribunales, sino para el tribunal de la opinión pública si llegaba el caso. Porque si iban a borrarnos del código base de la narrativa, yo me aseguraría de que la historia original no pudiera ser eliminada. Cifré el archivo 3 veces, lo dividí en rutas de almacenamiento redundantes y lo etiqueté simplemente después. Esa noche me senté en la silla vacía de Margo y me quedé mirando la pared, no lamentándome, calculando, porque su despido no era solo una traición, era el detonante. Cláusula 17.3, enterrada en el tercer apéndice, escrita por una abogada medio dormida llamada Clarice, e impulsada por mí y Jonas con 2 copas de vino barato y pura terquedad. Si algún fundador original es despedido sin causa justificada, dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de adquisición, toda la propiedad intelectual, incluyendo, pero no limitándose al código, fuente, infraestructura, arquitectura y lógica de sistemas, revertirá inmediatamente a la entidad fundadora. Esa cláusula no se activaba con mi despido. Se iniciaba en el momento en que cualquiera de nosotros se fuera. Y ahora una de las 3 llaves se había girado. No corría legal. No irrumpí en el despacho de Carson Bell. No filtré nada, ni publiqué tweets crípticos, ni amenacé con exponerlos. Simplemente sonreí. Registré el momento. Marqué la fecha. Y esperé. Me habían entregado la anilla de la granada y ni siquiera se habían dado cuenta. Y la mejor parte, todavía pensaban que estaban ganando, todavía sonriendo en las reuniones generales, todavía lanzando nuevas funciones sobre una infraestructura rota, todavía invitando a influencers de LinkedIn a visitar la nueva sala de colaboración que instalaron después de destripar nuestra sala de desarrollo. Nos llamaban vacas sagradas ahora. Fricción heredada. Vieja guardia. No los corregí. Archivé cada insulto como si estuviera coleccionando plumas para una flecha. El primer punto de inflexión no fue sobre un despido. Fue sobre el reconocimiento. Habían declarado la guerra a las mismas personas que construyeron el campo de batalla. Y ahora estaba afilando mi silencio. La invitación de calendario llegó a las 7:12 de la mañana en punto. Asunto. Punto de contacto de salida. Lugar, sala de conferencias 5C. Asistentes. Gerente de RR. HH. S. Hensley. Director de operaciones, observador sin preámbulos. Sin advertencia. Simplemente cayó en mi agenda como un pájaro muerto en la puerta. No hice preguntas. Para entonces ya sabía lo que significaba. La sala de conferencias 5C se había convertido en una pequeña y silenciosa guillotina. El tipo de lugar donde ponen agua embotellada e imprimen los formularios en papel marfil de 120 gramos para que parezca civilizado. Como si eso pudiera ablandar el acero. Llegué 5 minutos antes. El portátil ya estaba sobre la mesa, con la pantalla encendida y la sesión iniciada. Una impecable carpeta de manila estaba a su lado como un accesorio en un drama judicial. Mi nombre impreso pulcramente en la esquina. Ni rastro de Carson, por supuesto. Solo la representante de RR. HH. Alguien que nunca había visto. De rostro fresco. De voz suave. Me ofreció una sonrisa que nunca pasó de sus dientes. Agradecemos tus contribuciones, dijo. Esto es parte de una realineación más amplia de las prioridades estratégicas.
Usó realineación como un bisturí cortándome de la narrativa con la menor fricción posible. Su tono era suave, como si estuviera leyendo instrucciones para dormir a un niño. Nunca mencionó los errores. Nunca sacó a relucir las integraciones fallidas. Nunca hizo referencia a la catastrófica demostración al cliente del viernes pasado, donde nuestra API dejó caer 2/3 de las confirmaciones de pedido en un agujero negro de tokens de autenticación rotos. No tuvieron el coraje de fingir que era por mi rendimiento. Solo realineación. Solo crecimiento. Solo suaves eufemismos corporativos apilados como sacos de arena contra la inundación de la realidad. Leí cada línea del paquete de separación lentamente. No porque no supiera ya lo que decía, sino porque quería que ella me viera leerlo. Golpeé mi bolígrafo una vez por cada frase que sabía a podrido. Luego firmé. Un trazo suave y perfecto. No será lo último que oigáis de mí, dije. No una amenaza, una cortesía. Ella se estremeció de todos modos. No me escoltaron a la salida. Ni seguridad, ni una escena dramática. Mi tarjeta de acceso todavía funcionaba cuando la pasé por el lector de la puerta del vestíbulo. Me detuve allí mirando el logotipo retroiluminado de la empresa cromo pulido y un profundo azul corporativo. Parecía estéril, vacío. Lo miré directamente a los ojos y susurré. Día 1. Porque eso es lo que era. Margo fue la primera. Yo fui la segunda. Y Jonas, la renegociación de su acuerdo de confidencialidad era exactamente en 13 días, y ya no ocultaba su disgusto. Pero no importaba, porque en el momento en que firmé esa hoja de salida, la cláusula se activó. La cláusula 17.3 ya no era un potencial, era activa, vinculante, innegociable. Todo el código, la pila tecnológica, la infraestructura, los esquemas, las utilidades ocultas que nunca entendieron pero de las que dependían a diario, ya no era suyo. Había revertido, silenciosamente, completamente, legalmente. Todavía no lo sabían. Probablemente estaban en reuniones asintiendo ante los paneles de control, desplegando código que ahora vivía en una zona legal gris, funcionando en una infraestructura que ya no tenían derecho a tocar. Ese fue el punto medio, no mi despido, sino el cruce irreversible de la línea, la ignición silenciosa, el momento en que la plataforma se convirtió en un fantasma en su máquina. No grité, no tuiteé, no filtré la cláusula. Salí de ese edificio con una mochila, una pila de papeles y un silencio tan afilado que podía cortar el acero. Y al pisar la acera el sol me dio en la cara. Todavía no era libre, pero ellos ya estaban cayendo. Simplemente no sabían cuánto les quedaba por caer. Al principio todo parecía normal. Así es como siempre suceden estas cosas. No notas la lenta hemorragia hasta que baja la presión. La empresa seguía publicando fanfarronadas en LinkedIn, lanzamientos de nuevas funciones grandes, integraciones con clientes, fotos granuladas de Bryce en algún desayuno tecnológico, dando una charla titulada Escalando con velocidad. Lo observé desde la mesa de mi cocina con un café en la mano y mi gato acurrucado a mi lado. Dijo la parte silenciosa en voz alta, se jactó de eliminar la fricción heredada, como si nuestro código base hubiera sido un percebe pegado al fondo de su lancha de lujo. No reaccioné. Simplemente guardé el video en marcadores. Registré la marca de tiempo. Bryce aún no lo sabía, pero estaba poniendo ladrillos en su propio patíbulo. Luego comenzaron los fallos. Al principio eran pequeños, una clave de API inválida, por aquí un webhook que se agotaba por allá. El soporte se encogió de hombros. Problemas de DNS, problemas de caché local. Pero los síntomas se multiplicaron. Los datos se quedaron obsoletos. Las sincronizaciones de inventario se remontaron a 2021. Un socio logístico llamó en pánico. Están vuestros sistemas caídos, no entra nada. No estaban caídos, simplemente desconectados. Las claves no se renovaban porque ya no tenían la autoridad para solicitarlas. Cada parte de la pila tecnológica que una vez zumbaba silenciosamente bajo la superficie se había vuelto legalmente hueca.
La cláusula no solo revertía el código fuente, revertía la propiedad. Infraestructura lógica, capas de configuración. Todo era mío ahora. O mejor dicho, todo era nuestro. Mío de Margo de Jonás, los verdaderos arquitectos. Para la tercera semana, sus canales de Slack se habían convertido en un triaje total. Escalada Operaciones se iluminó a las 2:14 de la madrugada. ¿Puede alguien confirmar por qué las claves de preparación no se están aprovisionando? ¿Quién se encargó del protocolo de salida? ¿Ha actualizado legal los derechos de acceso a la capa de API? Esa última pregunta fue la gota que colmó el vaso. No lo sabían, hasta que alguien lo supo. Un becario, tal vez. O algún ingeniero junior descontento que se había cansado de ver a Bryce balbucear en las reuniones. Alguien filtró la cláusula, o más precisamente los mensajes de Slack que rodeaban la cláusula. Se extendió como la pólvora a través de los hilos capturas de pantalla de una confusión creciente pegadas en Blind con emojis de palomitas de maíz y leyendas como hechizados por los fundadores. No era un hechizo, era un contrato. El segundo punto de inflexión no fue su fracaso, fue su conciencia de ello y su incapacidad para hacer algo al respecto. En algún lugar, en una oficina de cristal, un abogado releyó el apéndice. Encontró la cláusula. Encontró las marcas de tiempo. Conectó los puntos entre el despido de Margo, el mío, y el acuerdo de confidencialidad de Jonás que expiraba silenciosamente solo 2 días antes. Sin período de gracia. Sin escapatorias. Solo una única verdad legal, firmada con tinta y enterrada, donde solo los paranoicos mirarían alguna vez la reversión, es inmediata, vinculante e irrevocable. Se desesperaron. Lo sé, porque los correos empezaron a llegar a mi antigua dirección de fundadora, la vinculada al dominio original. Nos encantaría discutir un posible acuerdo de licencia. ¿Estás abierta a reconectar sobre la continuidad de la infraestructura? No respondí. Intentaron llamar. Sonó 2 veces y luego saltó el buzón de voz. Si llama por algo que ha roto, decía mi voz grabada. Pruebe a apagarlo y leer los términos que ignoró. Y luego les colgué sin siquiera descolgar, porque el silencio cuando se afila hasta convertirse en una cuchilla corta más profundo que la indignación. Y ya estaban sangrando. No lo creyeron del todo hasta que se publicó el artículo de Wired. Un reportaje brutal y quirúrgicamente detallado. La empresa promesa de Fortune 500 pierde el control de su plataforma después de que el despido de sus fundadores saliera mal. Posición en primera página. Párrafos extraídos directamente de documentos legales filtrados. Citas de ingenieros anónimos. Una cronología comparativa de fallos clave y errores a nivel de la junta directiva. Y justo ahí en medio del artículo estaba la cláusula citada, palabra por palabra, del apéndice C sección 17.3. En caso de que algún fundador original sea despedido sin causa justificada dentro de los primeros 20 meses posteriores a la adquisición, todos los derechos sobre la propiedad intelectual, infraestructura, arquitectura y sistemas derivados revertirán a la entidad fundadora de forma inmediata y sin condiciones. Las consecuencias fueron instantáneas. Al mediodía, la solicitud de salida a bolsa de la empresa había sido discretamente retirada. A las 14:00 el grupo de inversores emitió un comunicado formal solicitando una auditoría completa de la supervisión de la adquisición. Y a las 15:16 el rostro de Carson Bell apareció en la CNBC parpadeando furiosamente bajo las calientes luces del estudio mientras una presentadora de rostro pétreo le hacía la pregunta que ningún CEO de una startup quiere oír. Entonces, leyó realmente el contrato que firmó. Su respuesta fue una clase magistral de evasión. Hubo interpretaciones legales hechas en su momento que podrían haber carecido de un contexto completo. Siempre hemos operado de buena fe. Corte a imágenes de su página de estado, un mar de cajas rojas marcadas como sistema caído. Internamente el caos se extendió como gasolina derramada. Su equipo legal envió una última súplica a mi bandeja de entrada.
Creemos que puede haber habido un malentendido. Estamos interesados en un acuerdo de transición a corto plazo. ¿Estarías abierta a una licencia de acceso temporal mientras reestructuramos la propiedad? No me reí. No me enfadé. Simplemente archivé el mensaje y abrí mi carpeta cifrada etiquetada como después. No lo entendían. Todavía. Pensaban que queríamos venganza, pero esto nunca fue sobre venganza. La venganza implica que te hirieron y necesitabas devolver el golpe. Esto era la cláusula haciendo exactamente lo que estaba diseñada para hacer. Una cerradura que se cierra de golpe. Un sistema afirmando su autoría. Un contrato activado no por emoción, sino por negligencia. Y la mejor parte, nos lo entregaron. Cada línea, cada firma. Escribieron el final ellos mismos y olvidaron leer la última página. 2 meses antes de que me despidieran, había registrado una nueva sociedad de responsabilidad limitada en Delaware, silenciosamente, limpiamente, no con el mismo nombre, no con la misma marca, pero con los mismos cofundadores, las mismas mentes, el mismo ADN, una nueva plataforma más ágil, más nítida, más resistente, construida con lo que habíamos aprendido viéndolos fracasar. Los clientes ya estaban contactando. Correos cuidadosamente redactados, mensajes directos de Slack en voz baja. Hola, solo para saber cómo estás. ¿Estáis trabajando en algo nuevo? Estamos explorando opciones más estables, familiares, pero funcionales. Si hay una alternativa, estamos escuchando. No hicimos propuestas, no robamos clientes, simplemente respondimos. Sí, pronto. El segundo punto de inflexión no fue cuando la empresa perdió el acceso. Fue cuando el mundo se dio cuenta de que nunca lo habían poseído. No íbamos a volver. No les íbamos a ofrecer salvavidas. Estábamos ofreciendo a todos los demás una salida. Y para cuando se dieron cuenta de eso, ya estábamos construyendo la salida. La caída del sistema ocurrió un jueves, a media mañana, hora punta para los paneles de control de los clientes y las reuniones trimestrales. Sin previo aviso. Sin ventana de mantenimiento programada. Simplemente, silencio. Los portales financieros se congelaron. Los webhooks murieron a mitad de llamada. Las integraciones de comercio electrónico no devolvían nada, ni errores ni registros, solo un vacío digital, como si la plataforma hubiera sido desenchufada a mitad de frase. Su página de estado oficial, una vez impecablemente verde y engreída, se tiñó de un rojo sangre. Cada región, cada sistema, cada latido. Al mediodía Twitter estaba en llamas. Alguien más está perdiendo datos en censurado. La API del cliente está muerta. Han desaparecido. Luego llegó el comunicado. Una línea publicada con desapego corporativo. Estamos investigando una interrupción crítica que afecta a los sistemas centrales. Traducción. No sabemos quién es el dueño de lo que hemos roto. De vuelta en sus salas de crisis, las reuniones de Zoom de emergencia estallaron. Carson Bell Bryce, el departamento legal, los jefes de ingeniería, todos girando en un lento y público desmoronamiento. Los ingenieros intentaron volver a autenticar una infraestructura que ya no tenían el derecho legal de tocar. Las claves que solían renovarse automáticamente revocadas. Las pilas tecnológicas quedaban por sentadas desaparecidas. Sin copias de seguridad. Sin acceso. Sin plan de reversión. Los sistemas raíz no se colapsaron. Simplemente dejaron de responder. Porque no se puede construir sobre cimientos que no te pertenecen. Y definitivamente no se puede despedir a la gente que los construyó, ignorar el contrato y esperar que el edificio se mantenga en pie. Los clientes huyeron, algunos en silencio, otros públicamente. Un socio emitió un comunicado que decía: ya no creemos que el proveedor tenga el control operativo de su plataforma. Esa tarde me senté en mi nueva oficina, un loft tranquilo sobre una tostadora de café que siempre olía a ambición y a expreso quemado. Suelos de madera clara. Un helecho que siempre olvidaba regar. Margo estaba arriba reunida con los responsables de incorporación. Jonas estaba en la sala de servidores riéndose de un informe de error que por una vez no era culpa nuestra. El producto Lantern. Una luz en la oscuridad.
diseñado no para impresionar, sino para funcionar. Sin presentaciones, sin caídas de confianza, solo fiabilidad envuelta en una arquitectura limpia. Lanzamos en beta con 11 clientes. Al segundo mes teníamos 34. Observé desde la distancia cómo la antigua empresa se desmoronaba a fallos de plataforma retirada, de inversores, disculpas públicas. El artículo de Wired fue solo la primera ficha del dominó. La CNBC hizo un segmento completo. Una presentadora leyó la cláusula en voz alta y luego le preguntó a Bryce en directo: «¿Nadie de ustedes leyó esto antes de firmarlo?» No lo celebré, no bebí, ni siquiera tuiteé, simplemente tomé un sorbo de mi café y dejé que el silencio hablara. Porque el objetivo nunca fue la venganza, fue el regreso, no al pasado, sino a nosotros mismos, a la versión de este trabajo que significaba algo, que fue construida en la verdad, no en el ego. No intentábamos reclamar el castillo, estábamos construyendo uno mejor, desde cero. Y los ladrillos que dejaron atrás, nunca los necesitamos. Esto es algo que nadie te dice. El silencio puede ser más ruidoso que cualquier grito. No quemé nada. No filtré documentos ni organicé una rebelión. Dejé que me hablaran por encima, que renombraran mi hoja de ruta, que borraran mi nombre de lo que construí y tomé notas. Silenciosamente. Completamente. Porque a veces la respuesta más poderosa a la traición no es la ira. Es la preparación. Pensaron que yo era solo otra fundadora que se les había quedado pequeña, una reliquia de una era de lucha que estaban ansiosos por sobreescribir. Pero lo que no se dieron cuenta, lo que tantas empresas todavía no entienden, es que no puedes arrancar el alma de un sistema y esperar que funcione. No puedes despedir al arquitecto y quedarte con los planos. La cláusula no era venganza, era una promesa, una red de seguridad tejida con los peores escenarios y demasiadas noches leyendo la letra pequeña legal. Y cuando la activaron, no explotó. Simplemente cerró la puerta detrás de mí. Esta historia no es sobre ganar. Es sobre sobrevivir bien. Es sobre entender tu valor tan claramente, tan ferozmente, que cuando la gente intenta minimizarlo, solo se empequeñecen a sí mismos. Así que si alguna vez te han ignorado, te han hablado por encima o te han apartado de algo en lo que pusiste tu alma, recuerda, no tiene por qué terminar en ira. A veces todo lo que se necesita es paciencia, pruebas y un silencio perfectamente sincronizado. Si esta historia ha resonado contigo, si alguna vez has sido la columna vertebral que intentaron fingir que era opcional, entonces este espacio es exactamente para ti. Así que adelante, pulsa el botón de suscribirte, porque aquí no solo compartimos historias, revelamos la verdad silenciosa e innegable que hay detrás de ellas. Y créeme, hay más de donde vino eso.